Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. Charlando con los expertos. Una cucharada de inteligencia financiera con Raúl Villegas Martínez. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente. ¿Listo? Perfecto. Adelante con tu cucharada de inteligencia financiera. Un saludo a todas aquellas personas emprendedoras que nos están viendo por Facebook y también nos están escuchando por la radio. Es un gusto volver acá en Confieso que he leído, una cucharada de inteligencia financiera con su servidor Raúl Villegas. Hablemos de salario mínimo y su impacto en la economía mexicana. Primero, más que nada, hay que saber qué es el salario mínimo. El salario mínimo es el monto mínimo de dinero que se le debe pagar al trabajador, o es el monto determinado por la ley para una relación entre colaborador y su empleador. ¿Por qué se establece un monto? ¿Por qué monto mínimo? ¿Por qué se establece esto? Esto es para proteger al trabajador de indebidos salarios, pero increíblemente bajos. Por eso se pone un determinado monto para, pues, como dice, un salario mínimo. Esto para que sea más equitativo el trabajo, tu producción, con lo que se te va a pagar. Ahora, ¿esto para qué sirve? Esto es un derecho que tienen todos los empleados y esto viene en el artículo 123 de la Constitución mexicana y busca generar bienestar a partir del pago de un salario que con ello cubra las necesidades básicas de una familia. Ahora, ¿quiénes calculan el salario mínimo? ¿Quiénes son los que calculan este salario mínimo? Este cálculo lo hace la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, o sea, la CONASAMI. Estuvimos hablando un poco de la CONASAMI el viernes pasado. Y esta está integrada por el gobierno, está integrada por los patrones y por los empleados. Ellos analizan el desempeño y las proyecciones de la economía para establecer un valor mínimo del trabajo. Ahora, ¿qué relación hay entre salario mínimo y la inflación? En 2016, el salario mínimo se utilizaba como una medida para fijar multas, para fijar los trámites, para fijar otra clase de servicios. Por lo tanto, su movimiento afectaba al sistema de precios. Actualmente, el salario mínimo está desvinculado de esta unidad de precio y es posible que se pueda aumentar por encima de la inflación. Voy a agarrar otra vez del programa pasado lo que estuvimos analizando. Estuvimos analizando lo que es el salario mínimo del 2020 y el salario mínimo de hoy, que es 2021. Por ejemplo, en 2020 teníamos en zona central, teníamos un salario mínimo de 123 pesos con 22 centavos. Y en zona fronteriza teníamos un salario mínimo de 185.56 pesos y ahora en 2021 esto aumentó. Tenemos ahora en zona central, tenemos el salario mínimo que es de 141.70 pesos en zona central y en la zona fronteriza ahora es de 213.39 pesos. Estos son datos de la CONASAMI. Ahora, estamos viendo que ya estuvo aumentando el salario mínimo. Ahora, ¿se puede aumentar el salario sin afectar la economía? Pues mira, te voy a decir esto. Un incremento excesivo al salario mínimo también podría derivar a una mayor inflación. ¿Qué es inflación? ¿Qué es la inflación? Lo que estuve investigando es que la inflación es el aumento garantizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo.
Oye, ¿pero qué quieres decir con eso? Resumido, es que tu dinero vale menos cada vez. Cada día vale menos tu dinero. Tu dinero vale menos, más una subida de precios es igual a inflación. Si la oferta se mantiene y aumenta la demanda, mayor es el precio de bienes y servicios. Si la oferta se mantiene, lo que te está pagando, pero también aumenta la demanda, los precios suben. Ahora, es posible satisfacer tus necesidades básicas ganando solamente el mínimo. Bueno, datos de la Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social, revelan que el salario mínimo no alcanza para cubrir el rango mínimo del bienestar. No alcanza. La pérdida del poder adquisitivo del peso o de la moneda ha sido mayor que el incremento de nuestros salarios. Ahora, mira, vamos a dejar un poco la teoría. Vamos a dejar de lado la teoría. Ahora nos vamos a ir a un ejemplo ahí para poner las cartas sobre la mesa. Supongamos que tenemos un negocio. Tú y yo tenemos un negocio. Eres el jefe. Somos el jefe. Y tenemos 100 personas a nuestra disposición. Tenemos 100 colaboradores. Ahora, a cada uno de ellos le tenemos que pagar el salario mínimo. Tenemos 100 colaboradores. ¿Y cuánto es el salario mínimo? Vamos a utilizar los datos actuales, que son 141.70 pesos en zona central. ¿Sí? Ahora, 141 pesos con 70 centavos por 100 personas da un total de 14.170 pesos que se deben de pagar de forma diaria o se deben de conseguir de forma diaria. ¿Para qué? Para el pago de estos colaboradores. Ahora, tú ya tienes todo esto en tu contabilidad, tú ya lo tienes presupuestado. Tu presupuesto a pagar es de 14.170 pesos de mano de obra diaria. ¿Estamos bien? Ahora, vamos a agregarle otra variable. Llega un populista a decir que todos merecen un salario digno y sube el salario mínimo a 160. De 141 pesos con 70 centavos ahora se eleva a 160. Hipotéticamente, ¿no? Es solo un ejemplo. Vamos a trabajar con esos datos. 160 pesos diarios por estas 100 personas son 16,000 pesos. Ahora, de la cantidad que estuvimos trabajando, que ya teníamos presupuestado, ahora le tenemos que aumentar a 16,000 pesos. ¿Cuánto es la diferencia? Son 1,830 pesos que son de diferencia que tengo que estar pagando a los colaboradores. Ahora, algunas empresas hacen algunas movidas ahí para poder ahorrarse esos 1,830 pesos. Ahí hacen unas movidas, ¿no? ¿Qué hacen con esto? Pues mira, antes de decirte la cruda realidad, vamos a ver números. Vamos a ver números y que las estadísticas hablen por sí solas. De los 14,170 pesos presupuestados, porque no queremos subirlo, no queremos subir. Nosotros ya teníamos presupuestado esa cantidad, pero el salario mínimo subió. Entonces, vamos a trabajar con esto, con los 14,170 que ya teníamos establecidos y los vamos a mantener fijos, y subió nuestro salario mínimo. Ahora, 14,170 entre el salario mínimo, que son 160 pesos, ¿cuánto da? 88.5. ¿88.5 de qué? Me vas a preguntar. Bueno, vamos a dejárselo en 88 porque no se puede partir a una persona a la mitad. Son 88 personas que van a estar trabajando en tu empresa, en tu negocio, para que el monto que tú ya estableciste, que era el presupuesto, funcione de nuevo, que no lo tengas que cambiar. Ahora de 100 pasamos a 88 personas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vas a hacer un análisis de 12 personas que den el mínimo en tu negocio, en tu empresa, y ¿sabes qué? Los números están hablando por sí solos. Bye, bye. Bye, bye. Ahora, es solamente en un negocio. Es solamente en un negocio. Pero
¿cuántas empresas y negocios hay en México? Me tomé la libertad de buscar y según la revista Forbes, en México existen aproximadamente 4.2 millones de micro, pequeña y mediana empresa. 4.2 millones. Ahora, por 12, porque digamos hipotéticamente, ¿no? Es ejemplo, es el ejemplo. 12 personas por cada una de esas empresas. 4.2 millones por 12 dan 50.4 millones de desempleados. Dime tú si esto es normal. Y esto es un ejemplo. Y yo estoy sorprendido. 50.4 millones de desempleados solamente por la jugada que han hecho tanto el gobierno, tanto los empresarios aquí en este ejemplo. Ahora, esto aumenta la tasa de desempleo del país. Bueno, ¿el salario mínimo también te afecta a ti? No, claro que no. No porque seas el dueño también te debes estar integrado, porque es todo lo contrario. Ahora, si el salario mínimo aumentó, ahora quiere decir que en tu contabilidad, en tu proceso, tienes que agregar nuevas cosas, porque a tus colaboradores se le tiene que pagar las prestaciones de por ley. Se tiene que pagar el salario mínimo o lo que le estás pagando. Y con todo esto, declarárselo ante Hacienda. ¿Estamos bien? Entonces, terminarías pues, pagando un poco de más. Ahora, ¿qué pasa con estos 50.4 millones de desempleados? Ocurrirían muchas cosas. Entre ellas podrían abrir negocios. Podrían abrir negocios de forma... podrían abrir como un puesto de comida rápida. Podrían... negocios, comercio informal. Eso es lo que estaba buscando. Comercio informal. ¿Sí? Pero también habría otros que no quisieran abrir sus negocios informales, sino más informales, yéndose a lo ilícito, ¿no? Que ha habido muchos casos, entre otras cosas creativas que se le ocurra a la gente. Ahora, si se abren más negocios de forma ilícita, digamos en este ejemplo, entonces incrementa la tasa de desempleo en el país y en el país también aumenta los delitos. ¿Por qué? Porque realmente quieren sobrevivir y lo van a hacer a costa de... ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo voy a compartir mi visión de lo que podríamos hacer, de lo que se podría hacer en mi visión. Hay dos opciones, yo te voy a dar dos opciones, ya lo habíamos hablado también en el programa anterior. Una de ellas es crear productos, hacer proyectos dentro de México para que los demás países quieran comprarnos. Ya lo hablamos en el programa pasado, que creemos productos o cosas que también los demás países quieran para en sus países. Entonces, nosotros estaríamos vendiéndoles. Entonces, sube la demanda aquí en México, en toda la nación, y el valor del peso puede aumentar. Entonces, yo voy a decir, yo no estoy a favor, no sé, a mí no me gusta el tema de que se suba el salario mínimo, pero sí me gusta el tema de que suba el valor de la moneda. ¿Por qué? Porque aunque te paguen 100 pesos aquí en México, si te pagan 100 pesos, puede ser, si el valor de la moneda es alta, te va a bastar. Te puede bastar. Y número 2, es hacer que México sea un lugar atractivo para inversiones extranjeras. Estas son las dos que yo te puedo compartir. Digo, es mi visión, cada quien también tiene su visión, es válido, pero yo te estoy compartiendo mi visión. Ahora, pero eso no lo puede hacer el gobierno, eso no lo pueden hacer los empresarios, eso no lo pueden hacer otras personas. Oye, voy a terminar con esta frase y espero, pues como dice Juan Manuel, espero que lo reflexiones.
todos somos México, no nomás unos cuantos. Gracias. Muy interesante, muchas gracias, Raúl. Fíjate que en el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, que se firmó hace poco, viene ahí una cláusula relativa a los salarios. Y por exigencia del TEMEC, de ese tratado internacional, se van a tener que subir los salarios y va a haber inspectores de Estados Unidos y de Canadá que van a venir a México a ver si los salarios son adecuados, ¿sí? ¿Por qué lo hace la economía norteamericana y canadiense? Porque quieren mucho a los trabajadores mexicanos. No, porque lo que no quieren es que vengan empresas norteamericanas a México porque aquí ganan menos, ¿sí? Si allá ganan la hora, $20 la hora, ¿sí? Aquí el salario mínimo, pues son ¿qué? Son como $6 el día completo. En fin, un tema muy interesante, Raúl. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. De nada, hasta el próximo viernes. Café Tatiana. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Y solicítalo al 6622-3362-32. Café Tatiasca, auténtico de altura. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales.